Todos tenemos tapas metálicas en casa, esas que tarde o temprano acaban en la basura. Hoy te voy a mostrar cómo darles una segunda vida y convertirlas en algo único, mientras ayudamos al planeta y ahorramos en materiales. Comencemos. Diseño y preparación tapas. Aquí tengo una selección de distintas tapas que encontré en mi cocina de distintos tamaños para mostrarte que hay muchas opciones para este proyecto. Por ejemplo, yo quiero hacer una atrapa sol o atrapa luz con una tapa grande que cuelgue y de este hacer algo adicional que cuelgue abajo, pero está la opción, por ejemplo, tú puedes poner un palito horizontal y colgarle 3 atrapasoles en distintas alturas o a la misma altura, o también puedes poner 3 más pequeñas una bajo la otra. La idea de este proyecto es inspirarte a que adaptes de acuerdo a lo que tengas y a tu gusto. Con esta tapa voy a hacer mi atrapasol. Me aseguro de que esté limpia por dentro y por fuera para no interferir en la adhesión. La puedes limpiar con un algodón con alcohol. Y vamos a hacer orificios. Yo aquí tengo esta base donde se guardan herramientas como para darle un poquito de altura y poder hacer el orificio con un martillo. Yo lo voy a hacer en esa zona ahí de la esquina porque no quiero dañar esta parte que es donde van a ir las teselas. Entonces apoyamos con mucho cuidado. No es necesario que pase al otro lado, con eso es suficiente. Ahora voy a hacer los otros 2 orificios de donde van a salir las decoraciones que cuelgan. Voy a marcar aquí, que es donde dice mi punto, y ahora sí me interesa que esto esté distribuido simétricamente. Entonces con una regla voy a seleccionar un punto, por ejemplo, digo ya, 7 centímetros, que calce justo con 7 centímetros, y marco ahí, y aquí hago lo mismo. No me quedo tan en el punto, así que el otro también lo voy a correr un poco. Ya tengo mis orificios, ahora necesito pasar un alambre que te muestra acá las opciones. Puede ser un alambre cualquiera o bien estos que tienen como los mismos aros. Se lo puedes quitar con estas herramientas para bisutería o cortadores de alambre. Y vamos a hacer el mecanismo para poder colgar este atrapasol. Entonces pasamos el alambre, lo vamos girando. Tiene que quedar con una altura suficiente porque recuerda que esta parte va a ir con mosaico. Ahí lo vas trabajando hasta dejarlo así. Voy a hacer lo mismo con los otros 2. Lo marqué ahí para no olvidar que ese es el principal. Vamos ahora con el relleno de nuestro atrapasol. Para eso vamos a hacer un cemento liviano que se hace mezclando polvo de cemento con plumavitos de algopor y agua, y hacemos una pasta para rellenar. No lo hacemos solo con cemento porque esto va a ir colgado y queremos algo que no sea tan pesado. Al mezclarlo con telgopor vamos a lograr que la mezcla sea más liviana que si fuera solo cemento. Para el cemento liviano mezclamos una parte de cemento, esto es al ojo, ahí tengo una parte de cemento, por 3 o 4 partes de plumavito telgopor. Para eso vamos a rallarla. Puedes, si quieres, solamente con las manos, pero para mí es más fácil hacerlo así. Entonces, esto es un rallador de cocina, cualquiera. Esto es lo que me llegó de telgopor en un pedido. Yo lo reutilizo, no gastes en esto. Una parte, me faltan 2 o 3 más. Vamos a adicionar ahora agua con un poco de cola. Hay que ir viendo hasta que tengamos la consistencia deseada. La cola, como les decía, es opcional, pero te puede dar un mayor poder adhesivo. La diluyo para que después se mezcle mejor.
Vamos revolviendo hasta tener la consistencia deseada, que es una masa tipo puré denso. Me falta un poquito. Hice demasiada mezcla parece, pero bueno, si tú quieres podrías aprovechar y hacer más de una tapa. Que te sirva de experiencia cuando lo hagas tú, hace menos cantidad. Entonces vamos a rellenar esta tapa. Acá es importante que te quede una superficie lisa. Lisa y toda pareja. Voy a asegurarme de que este quedó plano. Y ahora me voy a asegurar de que los alambres quedan bien ubicados para que esto seque en la posición que yo quiero. Listo, lo voy a dejar secar por al menos 24 horas y después comenzamos con la adhesión de las teselas. Adhesión mosaico. Después de un día ya secó mi cemento liviano. Ojo que es probable que este no quede completamente fijo, ya después con el mosaico se va a terminar de fijar, pero no es problema, trata de no moverlas mucho. Como es un atrapasol, lo tenemos que revestir por ambos lados para que no pierda ese efecto, idealmente con el mismo diseño porque esto va girando, y también por el borde. Yo elegí estos tonos azules, celestes, blancos y espejos. En general, lo que aquí se utiliza para que refleje bien el sol son teselas vítreas, pasta de vidrio, aplicaciones como estas gemas, espejos, quedan muy bien. Y si vas a hacer cortes, yo voy a hacer poquitos cortes, una tenaza de 2 rueditas, la más básica, te va a funcionar bien. Otra cosa importante es que cada uno de estos lados va a necesitar un adhesivo distinto. Este lado, como es cemento, vamos a adherir con una mezcla de cemento con cola y agua, porque es poroso. En cambio, este lado, como es metálico, vamos a utilizar silicona neutra. Lo mismo acá en los bordes. Acá el cemento no me va a funcionar porque el cemento necesita una superficie que absorba agua. Trata de tener un poco armado tu diseño antes de pegar porque estos adhesivos no dan mucho tiempo, entonces para ir pegando de inmediato todo. Yo solamente tengo que cortar algunos espejos porque mis figuras son pequeñitas y me gustan así. Para eso se ubica la tenaza al centro del corte que queremos hacer y ejercemos presión. Ahora, si tú quieres aprender a trabajar con venecitas desde cero, te voy a dejar el link al video en donde enseño esto paso a paso. Vamos a hacer el adhesivo para la parte de cemento. Aproximadamente este lleva 3 partes de cemento, que voy a usar cucharas porque es poquito lo que necesito. 2, 3. A este cemento hay que adicionarle cola porque el cemento en sí no tiene buena adhesión con el vidrio, que es no poroso, entonces con esto le mejoramos esa propiedad, y aparte la cola lo hace más flexible y evita que se generen grietas. Es una parte de cola, entre media a una parte, lo voy a hacer con la paletita. Esto es al ojo, es aproximado. Por ahí. Aproximadamente una parte de agua, que ahí tenemos que ir viendo a medida que mezclemos. Mi cemento es blanco, pero es porque tenía eso que me sobró de otro proyecto. Puede ser un cemento el más común. El gris. Vamos mezclando. Voy a poner una gotita más de agua para que me dé un tiempo más para trabajar. Esta es la consistencia que buscamos. Acá es importante no poner mucho adhesivo porque si no va a sobrepasar y va a manchar más las teselas. Para aplicar más fácil voy a hacer una especie de manga con esta bolsa que tenía. Voy a poner acá el adhesivo. Si quieres puedes llegar y aplicarlo directamente, pero a mí me sale más fácil. Esto es una bolsa cualquiera de plástico que te asegures que no tenga un orificio y que no sea muy delgada, porque si no se te puede romper. Vamos a bajar la mezcla. Voy a hacer un nudo acá, o con un elástico también podrías hacerlo. Voy a cortar acá el excedente para que no me moleste y vamos a empezar a aplicar haciendo un corte en la punta chiquitito. Voy a comenzar, voy a poner acá justo en el que marqué al centro. Y vamos a poner rápidamente las otras piezas para ir acomodando la posición si es necesario. También me ayuda el hecho de ponerlo en la manga para que me dure más, sin secarse.
Vamos con la segunda fila. Voy a poner unas velitas en esos espacios grandes que quedaron. Lista la primera cara, lo voy a dejar secar por algunas horas para que el cemento cure bien y después vamos a voltear y vamos a adherir por el otro lado. Esto secó por un lado, no está completamente curado, para eso necesita al menos un día entero, pero voy a adherir de todas maneras al otro lado. Para eso puse abajo un paño seco para no ejercer presión sobre las piezas. En este lado voy a hacer el mismo diseño, el mismo procedimiento, lo que sí voy a cambiar es el adhesivo. Ahora va a ser silicona porque esto es metal. Acá importante, un paño seco para ir limpiándote las manos y no manches la superficie. Después cuesta mucho quitar la silicona de las teselas cuando esto ya seca. La silicona tiene que ser neutra y idealmente sin olor para que no te produzca dolor de cabeza. De todas maneras, trabaja en un espacio ventilado. Listo, dejamos secar algunas horas para que nos sintamos seguros de hacer el borde. Con esto un poco más firme ya voy a revestir el borde y lo dejamos secar hasta mañana para poder fraguar o empastinar. Fragua pastina. Ya secó por un día y ahora vamos a hacer el fragüe o pastina. Mezclamos el polvo, que yo elegí blanco, con un poco de agua. En este caso vamos a hacer una mezcla bien densa porque la superficie mayoritariamente de contacto es metal y aparte queremos una mezcla más flexible. Así que le voy a poner un poco de cola. Es un poquito solamente. Vamos a mezclar hasta lograr una consistencia tipo queso crema. Vas adicionando agua de a poco si es que te va faltando, pero de a poco porque la consistencia cambia muy rápido. Aquí tengo la consistencia que busco. Estoy eliminando los grumos y vamos a comenzar a aplicar. Yo lo voy a hacer directamente con mi mano, pero siempre recuerda utilizar guantes en esta parte porque el fragüe es una sustancia tóxica. Aplica sobre toda la superficie, procurando cubrir todos los espacios entre las teselas. Vamos a hacerlo por ambos lados y por los costados. Los bordes. Después hay que limpiar bien estos ganchitos. Está todo cubierto de pastina y lo voy a dejar secar por unos minutos para comenzar a retirar el exceso. Humedecemos una esponja, la estrujamos bien y vamos a comenzar a limpiar la primera limpieza para retirar el excedente de fragua. Esto se hace de manera suave para que no eliminemos lo que está bien posicionado entre las teselas. El remanente no lo descartamos hasta el final porque puede que necesitemos rellenar algún espacio o alguna imperfección que nos haya quedado. Si se dan cuenta, ahí quedó como verde al fondo, ahí yo me equivoqué, quizás debía haber pintado la base blanca antes de ponerla, de pegar la gema, o también podría haber usado silicona blanca. Ya, lo voy a dejar secar hasta que se ponga como un polvito sobre las teselas y limpiamos. Cambió la textura sobre las piezas y ahora voy a limpiar con un paño seco. Este es un calcetín. Si se dan cuenta, hay como un polvito ahí sobre las piezas. Esto hay que hacerlo con cuidado nuevamente para evitar remover el fragüe que está entre las teselas.
Para finalizar, me gustaría ponerle alguna de estas cintas que reciclé de un regalo. Bueno. Para esta sección estuve revisando algunos aros o decoraciones que tenía en estos tonos. Y bueno, aquí tienes que usar tu imaginación. Aquí está el atrapasol terminado. Algunas recomendaciones finales. Si va a estar expuesto a humedad o lluvia, por ejemplo si lo cuelgas en exteriores, te recomiendo sellarlo. Te voy a dejar el link al video en donde enseño a hacer eso fácilmente. Y por otro lado, si va a estar expuesto a un sol muy intenso, preocúpate de que esta parte de esta cuerda sea bien resistente al sol. Podría ser una cadena metálica o una cuerda resistente. Recuerda revisar mi canal si quieres aprender sobre otras técnicas de mosaico simple y de manera económica. Suscríbete a mi canal para poder seguir creando contenidos gratis para ti.